Hola nuevamente, vamos a seguir hablando de Parkinson y ahora vamos a hablar de cómo aprovechar al máximo la consulta. Como veíamos en el video sobre Parkinson en general, esta enfermedad tiene un montón de síntomas. Y en la consulta, que en un tiempo acotado, hay que revisar todos los posibles síntomas que pueden haber, hay que priorizarlos y decidir sobre cuáles se va a intervenir. Y en este proceso, como el tratamiento sintomático, la opinión del paciente y de los familiares es súper importante. Entonces, a la medida en que ustedes tengan claro cuáles son los síntomas, cuáles son los problemas más importantes, van a sacar mucho más provecho de la consulta. La primera consulta a la que ustedes van a ir va a ser la consulta en la cual les van a hacer el diagnóstico. Eso se demora en general entre 1-2 consultas, la mayoría de las veces. Hay veces en que llega la persona y los síntomas son clarísimos y se puede hacer el diagnóstico inmediatamente. En otros casos hay que hacer algunas pruebas, hay que pedir algunos exámenes y uno se demora 2 o 3 consultas en confirmar el diagnóstico. Una vez confirmado el diagnóstico, pasamos a la segunda parte, que es el inicio del tratamiento. El inicio del tratamiento también puede tomar algunas sesiones, porque uno inicia, uno elige alguna droga, por ejemplo, puede elegir levodopa, puede elegir un agonista dopaminérgico, y hay que controlar al principio para ver cómo es la respuesta al tratamiento y los efectos adversos. Una vez que se alcanzó un efecto deseado, de ahí en adelante viene el seguimiento. Y el seguimiento puede ser en un paciente que está estable cada 6 meses, sin ningún problema. En el video sobre Parkinson general, hablamos de todos los síntomas que pueden ocurrir en esta enfermedad. Y hablábamos de que habían síntomas motores y síntomas no motores. Acá, en esta diapositiva, vamos a hablar de los síntomas no motores. Y quiero mostrarles toda la posibilidad, toda la gama de síntomas que pueden aparecer. Existe, por ejemplo, la posibilidad de que aparezca trastornos de ánimo, trastornos de ansiedad, ¿cierto? Pueden haber dificultades de concentración. Pueden haber problemas para tragar, problemas de sueño. Pueden haber sensaciones de mareo. Pueden haber dolores, lumbago en general. Pueden haber náuseas, constipación, dificultades urinarias, incontinencia urinaria. Puede haber síndrome de pierna inquieta, esta sensación imperiosa de mover las piernas cuando uno está acostado, que hace difícil dormir. Es decir, tenemos síntomas en prácticamente todos los sistemas del cuerpo. Y créanme, es muy difícil en el tiempo acotado de una consulta revisar todos estos síntomas en la profundidad necesaria. Por eso es súper importante que ustedes estén atentos a cuáles son los síntomas más importantes. Una forma de hacer eso es a través de un cuestionario. Yo les voy a dejar el link acá abajo para que ustedes puedan bajar este cuestionario. Y no es necesario que lleven este cuestionario tal cual a la consulta, pero ustedes pueden revisarlo y ver cada uno de los ítems y de esa forma ayudarse a ver en el fondo cuáles son los síntomas que lo están afectando, y de esos síntomas ustedes ya elaborar un poco más y pensar cuáles son los síntomas más problemáticos. Como se veía en el video sobre la enfermedad Parkinson, a la medida que avanza la enfermedad empiezan a aparecer lo que son las fluctuaciones motoras. Si este es el eje del tiempo, ¿ya? Y esto corresponde a un día, y esto corresponde a las fluctuaciones motoras, vamos a tener momentos del día en los cuales va a haber exceso de movimiento, movimientos involuntarios incluso, y momentos del día en los cuales va a haber falta de efecto de los medicamentos y por lo tanto el parkinsonismo va a estar exacerbado. Para poder ayudarlos con estos síntomas es súper importante para nosotros saber a qué hora del día ocurren estos síntomas en relación a la toma de los medicamentos. Es decir, podemos decir por ejemplo que esta persona se levanta a las 8 de la mañana y aproximadamente a las
12 tiene este episodio en el cual está más lenta, etcétera, ¿no es cierto? Y también conocer a qué hora exactamente se está tomando, por ejemplo, la levodopa. Se toma a esta hora, se la toma acá y acá, por ejemplo, 3 veces al día. ¿Ya? Para nosotros diferenciar en qué momento ocurre estos episodios de exceso de movimiento o de falta de movimiento en relación a la toma del medicamento es súper importante y nos va a ayudar, como les decía, a tratar de solucionar el problema. Una ayuda en este sentido son los llamados diarios diarios de Parkinson. Y también les voy a dejar un link acá abajo para que puedan bajarlos. Por ejemplo, en este caso tenemos este diario acá, donde aparecen distintos síntomas. Adormecido, tiempo on con disquinesia, es decir, el tiempo on, o sea, el tiempo en el cual está actuando la droga, pero hay exceso de movimiento. Tiempo on sin disquinesia, este es el momento ideal, ¿no es cierto?, cuando uno está bien. Y el tiempo off, que es cuando el parkinsonismo está exacerbado. Y aquí ya tenemos el día 1 y tenemos los horarios, ¿no es cierto? Y abajo tenemos los medicamentos, de tal forma que, por ejemplo, podemos decir, una persona toma levodopa a las 8, digamos a las 12 y a las 16, por ejemplo. ¿Ya? Resulta que está bien, está en on a las 7, 8, 9 y resulta que a las 10 empiezan a aparecer disquinesia, ¿no es cierto? Y así. La medida que ustedes van llenando este calendario, idealmente por varios días uno se puede hacer una idea de qué es lo que está pasando. Otro de los elementos que vamos a revisar en la consulta en general van a ser posibles efectos adversos de los medicamentos que están tomando. Cada uno de los medicamentos que uno indica en el Parkinson tiene ciertos posibles efectos adversos, que no significa que le vaya a ocurrir a todos, pero son cosas que sí pueden ocurrir. Y es distinto los efectos que va a tener la prolopa que los que va a tener, por ejemplo, el pramipexol, que es un agonista dopaminérgico. Entonces ese es otro ítem que tenemos que ir revisando en la consulta. Por último, para cerrar, en la enfermedad de Parkinson tenemos muchos síntomas posibles, más síntomas de lo que uno es capaz de revisar en el tiempo acotado de una consulta. El tratamiento de la enfermedad de Parkinson es sintomático, es decir, no estamos cambiando la historia de la enfermedad, no estamos mejorando el Parkinson, estamos mejorando los síntomas. Por lo tanto, la opinión del paciente, la opinión de los familiares del paciente es súper importante a la hora de decidir el tratamiento, a la hora de modificar el tratamiento. Entonces, acá viene la relevancia de que ustedes preparen la consulta y traten de hacerse esta pregunta: ¿qué problema me gustaría mejorar? Pueden haber varios problemas. Yo les sugiero pensar en uno o dos, no más. ¿Por qué? Uno, porque es lo que uno alcanza a revisar en el tiempo de una consulta. Y dos, porque en general uno es cuidadoso en no hacer varias intervenciones simultáneas. Cada vez que uno hace una intervención, uno tiene los beneficios y los posibles efectos adversos. Si uno hace varias intervenciones simultáneas, uno agrega varios fármacos a la vez y aparece un efecto adverso, puede ser muy difícil determinar cuál es el fármaco que está produciendo el problema. Por eso en general uno trata de solucionar uno, máximo dos problemas en cada consulta. Bueno, con eso termino y espero que les sirva este video un poco para hacerse una idea de cómo trabajamos los neurólogos en las consultas y cómo ustedes pueden ayudar a sacar el máximo provecho.